Volver a Páramo del Prado no fue una decisión impulsiva. Fue, más bien, lo único que me quedaba. Después de 18 años en Sevilla, 2 mudanzas, una hija que ya no me necesitaba y un divorcio silencioso pero devastador, empaqué lo poco que quedaba de mí y conduje hasta las montañas. El pueblo seguía igual. Las mismas casas encaladas, la misma iglesia que daba las campanadas aunque ya casi nadie las escuchara. Las mismas montañas, quietas, como testigos mudos del tiempo. Mi hermano Juan me recibió sin abrazos, pero con café caliente. Él se quedó con la finca después de la muerte de nuestros padres. Yo me fui. Él se quedó. Las decisiones tienen un precio, siempre. Puedes quedarte en la habitación de mamá. No he tocado nada, dijo sin mirarme directamente. El aire olía a tierra húmeda, a madera, a vida antigua. Las paredes estaban cargadas de recuerdos y silencios. Los primeros días los pasé limpiando, ayudando en la cocina, tratando de entender el ritmo de esa vida que ya no era mía. Me sentía como una turista en mi propia historia. Y fue entonces que lo vi. Estaba solo, más allá del establo, en un pequeño cercado que parecía improvisado. Un toro negro, imponente, con un extraño lunar blanco en la frente. No se movía. Solo miraba. Directo. Como si me conociera. Ese es Tango, me dijo Juan una tarde, al notar que me había quedado observándolo otra vez. Es especial. Y peligroso. No se deja acercar por nadie. Lo iban a vender, pero nadie lo quiere. Me sorprendió su tono. No era miedo. Era respeto. Como si hablara de un hombre. Desde entonces, empecé a acercarme todos los días. No mucho. A unos metros. Me sentaba en una piedra, con el cuaderno en el regazo. No escribía nada. Solo miraba. Y él también. Había algo en sus ojos. No era furia, ni agresividad. Era algo más profundo. Dolor, tal vez. O un tipo de tristeza que reconocí sin querer. Porque era mía también. Un día Juan se detuvo a mi lado y me preguntó: ¿Qué haces ahí, Adela? No lo sé, respondí. Y era verdad. Quizá hablaba con el único ser de este lugar que, como yo, no sabía a dónde pertenecía. Mi hermano Juan siempre ha sido un hombre de pocas palabras. Pero ese domingo por la mañana, mientras cargábamos pacas de heno, soltó una frase que me quedó dando vueltas todo el día. Ese toro, el Tango, iba a ir al matadero. Me giré a mirarlo. Juan seguía con su trabajo, como si no hubiera dicho nada importante. Pero lo era. ¿Por qué no se fue? Pregunté. Porque nadie quiso llevárselo. Dicen que es peligroso. Que es impredecible. Y bajando la voz añadió: a veces creo que entiende demasiado. Aquel comentario me persiguió toda la tarde. Volví a sentarme frente al cercado. Tango estaba en su rincón habitual, inmóvil, con el cuello tenso y las patas bien plantadas en la tierra. Cuando me acerqué, alzó la cabeza. Nos quedamos así, midiéndonos en el silencio. Yo tenía 45 años. Una vida entera detrás. Y sin embargo, era como si estuviera comenzando desde cero frente a ese animal. En su mirada no había furia. Había algo mucho más inquietante, lucidez. Esa mirada que solo tienen los que han conocido la pérdida. Yo la conocía también. Vi morir a mi madre. Vi cómo mi matrimonio se deshacía sin escándalos, solo con ausencias. Vi cómo mi hija se iba a estudiar a Valencia sin mirar atrás. Y ahora, me veía a mí misma reflejada en los ojos de un toro. Poco a poco, sin darme cuenta, me hice parte de su rutina. Me acercaba temprano por las mañanas, y al atardecer, cuando el aire era más fresco. No hablaba en voz alta, pero a veces murmuraba frases sin sentido. Buenos días, Tango. Hoy soñé con agua. ¿Sabes guardar secretos? Él nunca se acercaba. Pero tampoco se iba. Y eso era suficiente. Una vecina me detuvo un día en la plaza. Dicen que hablas con ese toro, soltó con una sonrisa burlona. ¿Y qué si lo hago? Pues que eso no es muy normal. Pero tú nunca lo fuiste, ¿verdad, Adela? Me fui sin contestar. Ya no sentía la necesidad de explicar nada. Esa noche, desde mi ventana, vi una figura recortada contra la luna. Tango, de pie en medio del campo,
mirando hacia la casa. Hacia mí. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. La mañana llegó cubierta de niebla, espesa como leche agria. Juan ya había salido al campo cuando escuché el motor de una camioneta detenerse frente al establo. Me asomé por la ventana. Un joven con una carpeta bajo el brazo se acercaba a paso tranquilo, saludando con la mano a nadie en particular. ¿Buscas a alguien? Pregunté desde la puerta. Buenos días. Soy Mark, el veterinario. Vengo a hacer la ronda mensual. ¿Está Juan? Está en la zona alta. Puedo acompañarte, dije, más por inercia que por cortesía. Mark no parecía mayor de 30. Tenía el pelo revuelto, como si siempre estuviera saliendo del viento, y una sonrisa que no exigía respuesta. Caminaba sin prisa, observando los animales con calma, tocándolos apenas, como si quisiera no perturbarlos más de lo necesario. Llegamos al cercado de Tango. El toro estaba, como siempre, en su rincón. Cuando Mark lo vio, se detuvo. Me miró de reojo. ¿Este es el famoso?, preguntó, señalando con la barbilla. Ese mismo, respondí. Tango lo miraba con la misma intensidad con la que miraba a todos, como si esperara que alguien, algún día, dijera lo que él no podía. Mark se agachó, manteniéndose a cierta distancia. No está enfermo. Ni agresivo. Está triste. Lo dijo con tanta naturalidad que no supe cómo responder. Yo había pensado lo mismo, pero en voz baja, para mí. Dicen que quiso embestir a un mozo. Dicen muchas cosas, dijo él. Pero no todos saben mirar. Me volví hacia él. No había ironía en su voz. Ni condescendencia. Solo observación. ¿Te acercas a menudo?, preguntó. Asentí. Entonces ya sabes que no es peligroso. Solo, perdió la confianza. Ese comentario me atravesó más de lo que debió. Como si no hablara de un animal. Como si, de alguna forma, hablara de mí. Durante el resto del recorrido, Mark me hacía preguntas sobre la finca, sobre el clima, sobre la vida en el pueblo. Nunca personales. Pero cada frase suya parecía una invitación a bajar las defensas. Y yo, sin querer, lo hacía. Me sentí estúpida cuando esa noche me sorprendí pensando en él. En su manera de agacharse sin miedo junto a Tango. En su forma de hablar sin querer impresionar a nadie. En cómo no me miraba como mujer mayor. Sino como alguien que, como él, simplemente estaba cansada de fingir. Me odié por eso. No seas ridícula, Adela, me dije en voz alta mientras me lavaba las manos en el lavadero. Es joven. Mucho más joven. No tiene ningún interés. Solo es amable. Pero la voz interna no callaba. Porque no era deseo. Era reconocimiento. Y eso dolía más. Esa noche el viento silbaba entre los árboles como si algo quisiera liberarse. El cielo estaba cubierto, denso y bajo. No podía dormir. Algo me empujaba hacia la ventana. Y entonces lo vi. La cerca de madera. Rota. Astillada. El corral, vacío. Tango. Grité sin pensar, saliendo corriendo en pantuflas por el campo húmedo. El terreno estaba revuelto, lleno de huellas profundas, de barro pisoteado. Una de las estacas del portón aún colgaba, torcida, como si hubiera sido arrancada de un tirón. Juan llegó con una linterna y cara de espanto. Luego, los vecinos. El murmullo se volvió un estruendo. Se escapó. Ese toro es un peligro. Va a matar a alguien. Hay que llamar a la Guardia Civil. O traer un rifle. No. Interrumpí, más fuerte de lo que creí posible. Todos me miraron. No está loco. Está asustado. Pero ya nadie me escuchaba. Había entrado el miedo, y el miedo no razona. Mark apareció poco después, con la chaqueta aún mojada por la lluvia. ¿Dónde fue? Le indiqué el camino con el dedo. Sin preguntarme nada más, empezó a caminar. Yo fui tras él. Nos adentramos en el bosque. La noche olía a tierra y a hojas húmedas. Las ramas crujían bajo nuestros pies, y los grillos parecían guardar silencio solo por respeto. A cada paso, mis pensamientos se mezclaban con los sonidos del bosque. ¿Y si lo habían herido? ¿Y si se había perdido para siempre? ¿Por qué huyó? Pregunté, más a mí misma que a él.
Mark respondió sin mirar atrás. Porque algo dentro de él ya no aguantaba más. Como tú, cuando volviste al pueblo. Me detuve. Él también. La gente le teme porque no entiende lo que lleva dentro, añadió suavemente. Igual que contigo, Adela. ¿Conmigo? Mujeres que no agachan la cabeza, que no aceptan quedarse calladas, también dan miedo. Sentí que algo se quebraba por dentro. No era tristeza. Era un reconocimiento. Como si, por fin, alguien pusiera palabras a todo lo que había guardado durante años. Seguimos avanzando en silencio. Finalmente, lo vimos. Tango, inmóvil, junto al arroyo. Mojado, con las patas temblorosas. Pero no atacaba. No huía. Solo respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire doliera. Mark alzó las manos despacio. Tranquilo, muchacho. No venimos a hacerte daño. Me acerqué también. Sentí que su mirada se clavaba en la mía como un ancla. Y sin saber cómo, sin saber por qué, susurré. Vamos a llevarte a casa. Y él no se movió. Solo bajó la cabeza. El bosque había dejado de ser una amenaza y, con los primeros rayos, se volvía un refugio antiguo. La niebla baja se disipaba lentamente sobre las hojas mojadas, como si el mundo se desperezara tras una pesadilla. Tango estaba allí, al fondo del viejo barranco, donde en mi infancia solían correr las cabras. No se movía, no embestía, no huía, solo estaba, como si nos hubiera esperado. Mark se quedó atrás, quizás por respeto, quizás por instinto. Sentí que ese momento no le pertenecía. Solo a mí. Bajé con cuidado por la pendiente resbaladiza. El barro me salpicaba los tobillos, el corazón golpeaba en el pecho. Tango no apartaba la mirada. Tú también estás cansado, ¿verdad? Susurré, sin esperar respuesta. Él estaba quieto. Y de repente, dio un paso hacia mí. Uno, lento, casi inseguro. Me detuve, pero no retrocedí. Bajó la cabeza. Suavemente. Casi con dignidad. Extendí la mano. Los dedos tocaron su frente, esa mancha blanca que había notado el primer día. Piel caliente, pelaje áspero, respiración pesada bajo la piel. Las lágrimas aparecieron sin pedir permiso. Rodaron por mis mejillas. No sentí vergüenza. No sentí miedo. Ya no tenía miedo. Ni de él. Ni de mí. Ni de lo que había llegado a ser. Ni de lo que estaba por venir. Permanecimos así mucho tiempo. Dos seres, rotos y testarudos, pero aún vivos. Unidos no por lástima, sino por reconocimiento. Cuando levanté la vista, Mark nos observaba desde arriba, sin intervenir. Desde esa noche todo cambió. Los vecinos siguieron susurrando por un tiempo. Algunos dejaron de saludarme. Otros, al contrario, empezaron a mirarme con respeto. Pero a mí no me importaba. Porque sabía que ese toro era parte de mí. No se entiende a primera vista. Lo temen. Quieren encerrarlo de nuevo. Pero yo no lo permitiré. Ni dejaré que desaparezca. Ni que yo vuelva a callar. En los días siguientes, el pueblo entero se convirtió en una colmena de voces susurrantes. Las esquinas, los bares, incluso la panadería olían a juicio. Nadie decía mi nombre en voz alta, pero todas las miradas lo escupían sin necesidad de palabras. ¿La has visto? Se pasa el día con ese toro endemoniado. Y con el veterinario, ese chaval. ¡Qué vergüenza! Seguro que hay algo raro entre ellos. Era como si nadie pudiera aceptar, simplemente, que una mujer de mi edad pudiera elegir no sufrir. Que pudiera querer ser útil, viva, importante. Mark no prestaba atención. Seguía viniendo. Tranquilo, como si nada estuviera pasando. Traía herramientas, planos del nuevo corral, hablaba con su hermano sobre el alimento, las vacunas, los riesgos de la temporada. Aquí no se trata de dominar al animal, dijo una vez, colocando nuevas tablas. Se trata de escucharlo. Y yo sentía que no solo hablaba de Tango. Hablaba también de mí. A veces, cuando nadie veía, se quedaba más tiempo, hasta que se ponía el sol. A veces, callado, se sentaba a mi lado, observando cómo Tango caminaba despacio dentro del cercado. No hablábamos del pasado.
No hacíamos planes. Pero a su lado me sentía en calma. Una tarde, su hermano se acercó a mí. Miraba el campo donde Mark trabajaba con la pala. ¿De verdad crees que él se va a quedar aquí?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no? Tiene 27 años. Una carrera. Un mundo esperándolo allá afuera. Tú eres solo una parada. Un respiro. ¿Y si yo también solo buscaba eso, un respiro? Respondí. Pero por dentro algo ya se movió. Un dolor viejo. Ese miedo de que todo lo bueno sea temporal. Que si no huyes primero, igual te abandonan. Esa noche volví a buscar a Tango. Estaba tumbado a la sombra, y la luna brillaba sobre su piel. Me senté a su lado, sin tocarlo, pero sintiendo el calor. Si él se va, susurré, yo no correré. Me quedaré. Contigo. Con este lugar. Con mi verdad. Detrás, en algún lugar, una rama crujió. Me sobresalté. Pero no había nadie. Y sin embargo, en el aire se sentía la inquietud. Como antes de la tormenta. O del incendio que aún no empieza, pero ya arde en algún lugar. El aire olía a polvo seco y hojas quebradas, y en el horizonte se dibujaba el gris pálido del amanecer. Mark ya había hecho las maletas. 1 mes, me dijo. Solo 1. Es una oportunidad. Pero si tú me necesitas. No, lo interrumpí con calma. Vete. Aprovecha todo. Yo me quedo. Él asintió. No hubo abrazos largos. No hubo promesas dichas a media voz. Solo una mirada larga, limpia, como la de alguien que te respeta lo suficiente como para no disfrazar la verdad. Los días siguientes fueron duros, pero no pesados. La soledad ya no era enemiga. Me dediqué al corral, a los cerdos, al agua, al barro. A la tierra. Me ocupé de Tango como si fuera mi reflejo. A veces él se echaba al sol, a veces caminaba despacio por el cercado, y a veces, cuando nadie lo veía, se acercaba al borde para que yo rozara su frente. Ya no necesitábamos palabras. Tampoco excusas. La gente siguió hablando. Luego se cansaron. Luego algunos vinieron a pedir consejo. A traer pan. A preguntar por el toro. Mi hermano no volvió a mencionar a Mark. Una tarde, cuando el sol ya estaba bajo, vi una silueta en la entrada de la finca. Era él. No traía maletas. Solo polvo en los zapatos, sonrisa en la boca y ojos que habían visto algo importante. He vuelto, dijo. Lo veo, respondí, sin moverme. Mark se acercó despacio, como se acercan los que han aprendido a respetar los silencios. Miró a Tango, que ahora estaba más cerca, más sereno, más grande. Luego me miró a mí. Cambiaste algo en mí, Adela. Como ese toro. Me enseñaste a mirar el miedo a los ojos. Y a no apartar la vista. Yo no respondí. Solo sonreí. No porque lo esperara. No porque lo necesitara. Sino porque, por primera vez, sentí que la historia solo empezaba. Y a lo lejos, más allá del horizonte, se escuchó de nuevo el crujido de una rama. O tal vez un paso. O una respiración. El mundo susurraba. Aún no es todo. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.